A ver, claro. Hola hermanos, espero que estén muy bien, que el Señor les bendiga. Les doy la bienvenida a aquellos que van a ver la grabación de esta sesión. Y bueno, estamos hoy con Andrés, quien va a ser el expositor de esta jornada. Así que Andrés, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Camilo. Espero que me escuchen bien. Para mí es un agrado poder compartir con ustedes. He escuchado mucho de las sesiones de parte de Julio, que estuvo con ustedes, Marcelo también estuvo con ustedes, así que para mí es una tremenda alegría poder compartir con los que están hoy y con los que van a ver también la grabación. Mi nombre es Andrés Vergara. Estoy sirviendo desde el 2017 a tiempo completo con provisión. Junto a mi esposa, estoy casado, tenemos 3 hijos. Mi esposa se llama Catherine, y nuestros hijos se llaman Noah, es el mayor, que tiene 8. Luego viene el Xavi, que tiene 6. Y tenemos a la pequeña Matilda, que nació hace poquito, bueno, no tampoco, pero tiene 1 año y medio, 1 año y 4 meses. Así que estamos súper contentos de servir eh, con provisión. Catherine trabaja en el área de cortos plazos, y yo estoy trabajando en el área de capacitación. Somos ambos enviados por una organización en Alemania y estamos sirviendo como misioneros en provisión en las diferentes áreas que nos toca servir. Así que estamos súper contentos de poder compartir con ustedes y hemos venido tocando diferentes temáticas, diferentes temas súper relevantes también con relación a la misión durante varias semanas. Y vamos a tener las 2 últimas semanas, vamos a estar hablando acerca de cuál es el rol de la iglesia local dentro de la misión, cuál es nuestra tarea en realidad, cómo aplicamos aquello de lo que hemos estado hablando durante estos días, estas sesiones con las que hemos trabajado, cómo podemos aplicarlos dentro de nuestra iglesia local. Y quiero mostrarle una pequeña, bueno, la presentación que hemos visto durante todas estas sesiones. Y vamos a comenzar eh, haciendo un resumen, primeramente, de las cosas, simplemente de las cosas que se acuerden, de las cosas que tengan en mente de las últimas sesiones, que algo que le haya quedado marcado, algo que aún esté presente, una frase o una estadística, o una cita bíblica, lo que a usted le haya quedado o le siga dando vueltas, si hay algo que haya quedado por ahí. Así que yo lo voy a ir orientando y guiando un poco el resumen, pero tal vez de las cosas que han quedado presentes en ustedes, de algo que se acuerden. Mira, a mí de la sesión pasada se nos presentaron muchas estadísticas, ¿cierto? Y bueno, finalmente llegamos a la conclusión de que la misión, ¿cierto?, ha avanzado, de que cada vez de que con el tiempo ha ido aumentando el número de misioneros. Sin embargo, sigue siendo insuficiente. Todavía falta mucho, en especial con los no alcanzados. Eso es lo que a mí me quedó de la sesión pasada. Y los datos son fuertes, son, son duros de cierta forma, creo yo. Cuando vemos de que por tantos miles de millones quizás de no alcanzados hay un misionero, etcétera. Entonces eso podría comentar yo en este momento. Súper, súper, gracias, Camilo. El resto, hermana María, hermano José, hermano Mauricio, ¿hay algo que le haya quedado dando vuelta, hermano Mauricio? Sí, hermano. Hola, ¿cómo está? Hola. Bueno, de acuerdo a lo que decía Camilo, de acuerdo a las estadísticas, bueno, damos gracias al Señor. Uno a través de estos estudios se da cuenta que están siendo muchos los llamados, ¿cierto?, a lo que es la misión, pero aún es insuficiente. La población, si bien está creciendo el número de misioneros, pero la población está creciendo, pero fulminante, y saber que todavía hay
hay muchas etnias que no han sido alcanzadas y qué pena, porque hay una necesidad tremenda en las personas. Mostró algunos lugares donde, ¿cierto? No ha sido alcanzado la palabra del Señor y creo que ahí es donde uno piensa, ¿por qué el número de misioneros cada día es menor, en cierta manera, para la cantidad de población? Eh, no sé si podría uno en lo personal como iglesia, viviendo en una iglesia, una comunidad, se hace mea culpa de lo que está sucediendo, porque hoy en día, me acuerdo, yo llevo 30 años en el Evangelio y creo que cuando yo recién convertido se hablaba mucho de misiones, de líder. Pero cada vez que ha pasado el tiempo en la iglesia, siento que cada vez se habla menos de misiones. Y, y me recuerda que también se hablaba mucho del dar las misiones. Creo que también eso también ha menguado. Entonces, ¿cómo pretendemos que muchos se levanten, nuevas generaciones se levanten para que puedan alcanzar a otros, ¿cierto? Cuando en resumidas cuentas la iglesia no está haciendo su tarea, su labor de enseñar y de motivar a lo que es las misiones. Eso. Súper, gracias, hermano Mauricio. Muy cierto. O sea, dos aspectos considero súper importantes. Por uno, la necesidad, la tremenda necesidad, que también la comentaba Camilo hace un ratito, y la deuda que tenemos como iglesia. O sea, Mm. de ofrendar por misiones, pero no solamente ofrendar, sino que misiones sea parte de la identidad de la iglesia. Creo que es una tremenda necesidad, como bien compartía hermano Mauricio recién, de esta reflexión de cómo queremos que muchos salgan al campo misionero si en nuestra iglesia no se habla de misiones, lamentablemente. Muy bien, algo más que les haya quedado presente, que tengan en la mente, dándole vueltas por ahí, que hayan visto las últimas sesiones. Hermana María Poblete. Yo tengo aquí algo de reflexión, que la importancia, dice, de reflexionar en la realidad del mundo en que vivimos. Bien dice el hermano Mauricio de que hay pocas iglesias que se dedican a la parte de misiones. Incluso nosotros, por ejemplo, tenemos ofrenda de abril y octubre que enviamos a los misioneros. Y así, cuando nosotros nos dan el resultado de esas ofrendas, faltan muchas iglesias para que den sus ofrendas. Son muy pocos. De la realidad que estamos viviendo en este tiempo, se queja mucho la gente de que no hay trabajo, no saben cómo ofrendar, no saben cómo ayudar, a pesar de que muchas veces se les da de qué manera pueden hacerlo. No sé, si es que estamos pasando por un tiempo de flojera, el no querer, el no me gusta, cuando decimos son muchos los llamados y pocos los escogidos, y así, yo encuentro que son puras excusas, porque a lo mejor el campo misionero los queda grande, ¿ya? Los queda grande y no quiero que vayas tú, quiero que vaya otro, o sea, nosotros venimos a ser como dioses buscando quién puede ir. Y yo creo que para ser misionera tiene que ser un llamado del Señor, no de que me gustaría que vaya este, no, es algo que uno tiene que sentirlo, saborearlo, olerlo, que la persona tiene pasta, como decimos nosotros, de misionero. Para realmente cuando hay cargos en las iglesias, hay muchas personas que les gustaría tener un cargo, pero es por nombre.
Así también los que quieren ser misioneros por nombre y no por el llamado de Dios. Eso podría ser. Muchas gracias, mi hermana. Creo que se mencionaron algunas cosas, especialmente esto de la necesidad. Solamente quiero hacer la reflexión antes de seguir avanzando, para que lo tengan súper presente. Y creo que una de las de los fundamentos también de esta enseñanza que hemos impartido o recibido durante esta última sesión es que no hacemos misiones, no nos involucramos en misiones, ya sea ofrendando, orando o yendo a algún lugar, porque hay una tremenda necesidad. Está bien, la necesidad es súper grande. Lo vimos la semana anterior, pero esta no es la razón principal por la cual vamos o nos involucramos en misiones. Porque si fuera por necesidad, mejor nos quedamos en nuestra casa, porque también hay necesidad. Chile necesita todavía, la región donde están ustedes necesita todavía, el vecindario donde están ustedes necesita todavía. Es que no participamos de esta misión porque hay necesidad. Participamos de esta misión y lo hacemos de forma global porque Dios nos mandó, porque Dios lo dijo, porque nuestro Dios es un Dios global. Es por eso, pensando en su carácter, pensando en su naturaleza, como sus imitadores y como obedientes discípulos de Él, participamos de esta misión a nivel global también, porque nuestro Dios es un Dios global. Es muy importante que tengamos y que recordemos siempre y que tengamos muy presente en nuestras mentes que el momento de orar por misiones no lo hacemos porque necesiten algo. No, oramos por misiones porque nuestro Dios tiene interés en que su evangelio, que su verdad llegue hasta estas personas. No sé si recuerdan la cita que dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Se acuerdan? Es súper conocida. Y por mucho tiempo yo personalmente también me hacía la pregunta de, ¿hay que convencer a Dios? ¿O es que Dios no se enteró de que hay necesidad? Pero el hecho de orar y la invitación que hace Jesús a sus discípulos en este texto es a recordar que la necesidad no es nuestra tarea. Solucionar esta gran necesidad no es que lo vamos a resolver tú y yo. Es el Señor de la mies quien tiene el poder y la capacidad para cambiar esta realidad. Y es por eso que oramos. Es por eso que pedimos a Él. Pedimos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A pesar de que Él ya lo sabe, a pesar de que Él ya conoce esta necesidad, estamos invitados a ser parte de esta misión, pero no porque haya una necesidad, sino porque tenemos un Dios que está interesado en satisfacer esta necesidad, cambiar esta realidad. Y es la realidad de la que estuvimos hablando las semanas anteriores, especialmente la semana anterior y la semana, bueno, las 2 semanas que estuvo Marcelo, estuvimos viendo muchos datos, muchas estadísticas, y nos damos cuenta de cuánta tarea falta por hacer en la traducción bíblica, los pueblos no alcanzados, incluso en los países o continentes donde en algún momento se hizo presente y era muy fuerte la iglesia, hoy ya no lo es, como es Europa, por ejemplo, como es Norteamérica también. Pero el gran desafío tiene que ver con esta pregunta, y es lo que el hermano Mauricio también nos decía hace un ratito, la reflexión que él hacía. ¿Por qué nuestras iglesias no se habla de misiones? ¿Por qué nuestras iglesias no se involucran en misiones? ¿Qué quieren ustedes? ¿Por qué no lo hacen? La hermana María nos decía hace un ratito, tal vez por comodidad o porque nos queda grande esta tarea. ¿Qué quieren ustedes? ¿Por qué nuestras iglesias
no se involucran en misiones. ¿Qué piensan? No le puede dar una... Existen varias respuestas, no hay respuesta correcta a esto. Y hicimos una encuesta en las mismas actividades que hacíamos como provisión. Les preguntamos a los pastores qué creían ellos, a los líderes, qué creían ellos, todos los que participaban de esta actividad. Pero antes de ver lo que ellos respondieron, tal vez, ¿qué piensan ustedes? Por qué no ocurre? ¿Por qué nuestras iglesias no se involucran en esta tarea? No sé si decirlo la palabra correcta del Evangelio, pero pienso que la misión es como que no es la moda de la iglesia, Ya, ¿entiendes? no está de moda. Sí, No está de moda. sí, No sé si estará bien. Eso. sí. Mm. Gracias, hermano Mauricio. Como les decía, no hay correcto o incorrecto, son solamente nuestras impresiones. ¿Sí? Hermano Mauricio nos comentaba, para él su sensación es que no es un tema de moda en las iglesias, como otros temas que están de moda. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensa el resto? Yo pienso que es porque en lo profundo de nuestra conciencia entendemos el costo que conlleva y quizás no estamos dispuestos como a pagar ese costo, po. Pienso en el costo que tendría, ¿cierto?, involucrarnos completamente a nivel de comunidad. No sé en qué se destinan los fondos, o cómo vamos a desarrollar un culto, o si nos vamos a reunir, en qué sentido. Pienso individualmente, ¿cierto? Como cada creyente de esa comunidad, eh, el desapego material. Ujú. De hecho, es un punto crítico quizás de las misiones, el sustento económico, po. Sí. Lo veíamos los datos de cómo la iglesia, ¿cierto?, de todo su ingreso destinaba un muy bajo porcentaje a misiones, y de ese porcentaje era aún más bajo para no alcanzado, po. Ujú. Entonces, creo creo que conlleva el negarse a sí mismo en el sentido más estricto de la idea, creo yo. Y eso nos produce eh, temor, eh, temor y también un sentimiento de negación, creo yo, como, Ujú. "Oh, quizá es otro". Ya, ¿Cachai? señor manda otro. Sí, no entiendo muy bien, Camilo. Gracias. La hermana María quería comentarnos algo. Hermana María, antes Sí, de que veamos los resultados. sí, yo creo que la parte misionera para mí tiene que ser personal, ¿ya? Porque Ujú. muchas veces en las iglesias cuando se envía un misionero siempre se envía uno solo, ya no van de a dos ni de a tres. Entonces para mí el misionar es personal, para mí es personal, ¿ya? El otro día conversábamos con el hermano y yo le decía de que en el año 2000 se había hecho un programa que se llama Rompiendo Barreras, Ujú. ¿ya? Y en ese tiempo se le pedía a las iglesias, bueno, no es solamente una iglesia local, sino a muchas iglesias que enviaran misioneros. Y en ese tiempo se necesitaban 200.000 misioneros. Y aquí realmente pusieron a muchas iglesias. Y fíjese usted que el más bajo que envió misionero fue las Guayanas Francesas. Y Chile envió 1.000 misioneros, Ujú. solamente 1.000. Entonces, en ese tiempo se dice que se cumplió la meta, no de lleno, pero se cumplió el objetivo de misiones. Por eso que hubo un avance ya de misioneros y todo eso. Pero en el año 2000, y ya estamos en el 2022, yo creo que
Así como se renuevan muchas cosas en las iglesias, también hay que renovar los misioneros. Sí, Muchas sería mi gracias, aporte. hermana María. Creo, vamos a seguir dando vuelta a lo que comentaba usted y esta responsabilidad de la iglesia y el por qué no, esta necesidad de una renovación dentro de la iglesia. Y también le vamos a dar un par de vueltas a la idea de esto, de que la misión o el misionario es algo personal. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con relación a eso, porque eh, creo que la Biblia también puede aportarnos algún par de cosas que podemos mirar ahora. Miren ahora lo que dijeron los pastores. No es por pelar, ni nada, es solamente, no es con nombre ni nada, así que no se preocupen. Pero esto fue lo que algunos de los pastores nos dijeron y nos dieron como respuesta. Por ejemplo, una de las que más se repitió fue, aquí hay mucha necesidad. ¿Y qué se le va a decir a un pastor cuando dice esa frase? Es cierto, hay una tremenda necesidad todavía. En muchos sentidos la necesidad sigue aumentando cada día. Creo que hoy nuestro país necesita a Cristo mucho más que antes. Bueno, no sé si antes también, pero mi sensación es que necesitamos que la iglesia vuelva a poner, a predicar el Evangelio ante esta necesidad tan presente. Y eso fue lo que muchos pastores dijeron, pero ¿se acuerdan lo que conversábamos al comienzo de que esto de las misiones no tenía que ver con necesidades, sino que con un llamado? Por lo tanto, ahí quería un poco inválido esa argumentación, pero esta fue la primera respuesta. A esta nos vamos a dedicar primero, a ver la respuesta de los pastores. La segunda respuesta fue, no tenemos suficiente dinero para hacer misiones. La plata, el vil dinero. Como dijo Camilo, las estadísticas que vieron la semana pasada, también se demostraba la poca generosidad de las iglesias en general, no solamente en Chile, no solamente en Latinoamérica, sino que a nivel mundial, la poca generosidad con las misiones y la poca generosidad especialmente con el tema de los pueblos no alcanzados. Y esta respuesta podría ser una respuesta de cualquier otro pastor. No tenemos suficiente dinero, porque siempre hay necesidad dentro de la iglesia, siempre falta dinero. Lamentablemente no es algo que sobre. La tercera respuesta, eh, una de las más comunes también, la iglesia local de ese lugar puede hacerlo. Además, cada uno es responsable por su Jerusalén. Amén. Sí, hay que decir amén a eso. Eh, si los chilenos se hicieran cargo de los chilenos, los argentinos de los argentinos, los chinos de los chinos, entonces no necesitamos mandar misioneros. Sería mucho más sencillo, mucho más fácil en realidad. Ahí vamos a seguir dándole vuelta al por qué o qué responderíamos ante una afirmación como esta de parte de un pastor, o excusa como esta. En cuarto lugar, la iglesia es muy pequeña. Cuando crezca, lo podemos hacer. Nuestra iglesia es demasiado pequeña. Cuando crezca, lo podemos hacer. No es que estén rechazando el tema de misiones, sino que están retrasándolo un poco. Están diciendo, bueno, espéranos un poco, nos dedicamos a otra cosa, y ahí cuando terminemos, vamos a hacer misión. Un poco lo que decía la hermana María Pobleta hace un ratito. Misiones es la especialización de alguna iglesia. No, hermano Mauricio también lo decía. No está en alguna iglesia está de moda, en otra iglesia no tanto. Esta era una más de las excusas de los pastores. Y concluimos con esta excusa, que era la última, solamente mencionamos un par. Decía, cuando terminemos en nuestra Jerusalén, vamos a pensar en lo último de la tierra. ¿Sí? No la están rechazando la misión, no la están
bueno, la están postergando, sí, un poco, pero la prioridad de este grupo o de estos pastores que presentaron esta excusa era dediquémonos a nuestro entorno y cuando terminemos seguimos avanzando hasta lo último. Lorena, ¿tú querías comentar algo? Sí, una vez escuché a un pastor decir de que si nosotros nos abocamos a terminar la labor en nuestra Jerusalén, nunca vamos a hacer misiones, porque en nuestra Jerusalén siempre hay necesidad, siempre la va a haber. Entonces tenemos que organizarnos de la manera que podamos abarcar a la misión. Muy cierto. Gracias, Lorena. Súper cierto lo que decía este pastor. Hay necesidad de haber siempre. El desafío para nosotros, para nuestra iglesia, va a ser siempre bueno, ¿cómo lo hacemos entonces? Tenemos que buscar una forma de hacerlo. Pero es de mucha, mucha importancia poder recordar eh, esto, de no hacemos misiones por la necesidad que existe, sino porque es un mandato de Dios y es parte de su naturaleza. Hace un ratito, o sea, en las primeras clases estuvimos viendo un gráfico, vimos varios temas y podríamos resumirlo en este gráfico. A mí me ayudan mucho los gráficos porque soy medio olvidadizo, y estas imágenes me ayudan muchísimo. Vemos allá arriba en el triángulo al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que entrega la bendición a su pueblo. ¿Se acuerdan cuando revisamos el Génesis 12, cuando entrega esta promesa a Abraham? Y los llama a hacer bendición. Y dices, en la medida que tú seas de bendición, yo te voy a bendecir también. Y la meta final es redundar en bendición, en adoración a Dios. Eso es lo que buscamos en la misión. También lo mencionamos al comienzo de las primeras sesiones. El motor y el fin de la misión tiene que ver con adoración. Lo que buscamos es que las naciones adoren a nuestro Dios. Por lo tanto, este gráfico nos ayuda a recordar y tira por el suelo un poco las excusas que vamos a presentar, porque estas excusas, como dijo Lorena, pero también, y también como dice, como aparece en este gráfico, estas excusas que vamos a presentar no cuadran con aquella razón por la cual estamos llamados a involucrarnos en misiones. Nos involucramos, participamos de misiones por, porque nuestro Dios, este Dios trino, es un Dios global, que ve al mundo no solamente como nación, de forma aislada, sino que lo ve como, como un pueblo completo a lo largo de todo el mundo. Y tiene el deseo y busca el anhelo de poder llevar a cabo esta liberación, esta entrega de su Hijo a los pueblos. Entregar bendición para que nosotros podamos ser de bendición y así las naciones bendigan a nuestro Dios. Esta es la razón por la que participamos en misiones. Solamente por recordar, tal vez lo olvidamos, porque lo mencionamos en el comienzo. Cuando hablamos de misión, hablamos de este deseo, no de la iglesia, porque no pertenece a la iglesia, sino que pertenece a Dios, porque es el deseo, el propósito de Dios de redimir, de renovar y restaurar toda su creación. A través de esto, de la redención, renovación y restauración de su creación, Él establecerá su reino. No el reino de la iglesia, sino que el reino de Dios en la tierra. Y las misiones son la forma en cómo nuestras iglesias participan de este establecimiento del reino de Dios en la tierra. En la actividad de la iglesia, cuando proclamamos, cuando demostramos este reino al mundo.
Las misiones tienen que ver con la iglesia trabajando para cumplir la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? Redimir, renovar, restaurar toda su creación, para establecer así su reino, y para eso nos invita a nosotros, como su iglesia, para ser parte de ella. Y concluimos la primera parte con esto. La misión de Dios no debe ser entendida como una actividad de la iglesia. Esto también lo vimos en las primeras sesiones. No debe ser entendida como una actividad de la iglesia, sino primeramente como un obrar de Dios mismo. El elemento central de la missio Dei o de la misión de Dios no es la iglesia, sino Dios y su obrar. ¿Qué piensan cuando leen una frase como esta? ¿Qué se les viene a la mente? Léenla otra vez, véanla, mírenla. Cuando aparece Missio Dei es misión de Dios. Alguien quiso sonar inteligente nomás, pero al final es misión de Dios. La misión de Dios no debe ser entendida como una actividad de la iglesia, sino primeramente como un obrar de Dios mismo. El elemento central de la misión de Dios no es la iglesia, sino Dios y su obrar. ¿Qué piensan cuando leen algo así o cuando escuchan algo así? ¿Qué se les viene a la mente? Lorena, adelante. Pienso de que, como dijo una vez, dando la palabra, de que la misión no es algo más o parte de la iglesia, sino que es la iglesia lo que tiene que hacer. La misión es la iglesia en sí, el trabajo en sí de todos nosotros. La misión de Dios debe ser entendida como nuestro llamado principal, o por decir casi el único llamado que tenemos es la misión, que eso abarca todo lo demás. Súper. Miren la frase que tenía preparada, pero Lorena lo dijo súper bien. Es exactamente lo mismo. Misiones no es algo que la iglesia hace, sino lo que la iglesia es. Somos la misión, somos parte de la misión. No hacemos la misión simplemente. La iglesia existe porque existe una misión, y no al revés. No al revés. No es que haya una misión porque la iglesia existe. No. Hay una misión y por esta misión existe una iglesia. Vamos a solamente mirar dos pasajes. Por una parte, Hechos 1:8, súper conocido, seguramente lo conocen. Este domingo es Pentecostés. Se recuerda esta instancia, bueno, ocurre un poco después, pero Hechos capítulo 2 es precisamente lo que celebramos en nuestras, algunas iglesias celebran el Pentecostés, y es lo que ocurre, pero precisamente antes de que ocurriera este Pentecostés, este derramamiento del Espíritu Santo, que nos relata Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 1, Lucas nos describe una situación y nos dice que los discípulos están preguntando acerca del reino, y Jesús les dice, oye, no se metan, eso no es tarea de ustedes, lo que sí es tarea de ustedes es esto. Y eso, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Aparece luego en sus versiones? Leyendo Valera, no. Valera 60 no aparece el luego.
Gracias a Dios, no hemos podido, o yo no he podido encontrar una versión que diga luego. Gracias a Dios. Porque en el original griego no aparece que ocurra luego, sino que este llamado debe ocurrir de forma simultánea. Porque como Lucas lo describe, es tal como Jesús lo dijo a sus discípulos. Ustedes serán testigos en Jerusalén y simultáneamente lo serán en Judea y simultáneamente lo serán en Samaria y simultáneamente hasta lo último de la tierra. Nuestras excusas muchas veces tienen que ver con que aquí hay mucha necesidad donde estoy, cuesta mucha plata ir hasta el último en la tierra, pero ¿saben qué? Si a los discípulos, cuando Jesús les dijo estas palabras, si los discípulos no reaccionaron y dijeron, pero Jesús, ¿cómo voy a ir hasta lo último en la tierra? Está lleno de impuros por allá, gente con la que no nos queremos juntar. Además no tenemos el dinero, somos muy poquitos. Si los discípulos hubiesen tenido muchas más excusas que nosotros. Pero aún así, al momento de que Jesús les dice, ninguno dice nada, porque recibieron el mandato del maestro. El mandato del maestro era que fueran testigos simultáneamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Estamos comisionados. Cuando hablamos de la gran comisión, tiene que ver con esto, con que estamos comisionados. Nos entregaron la tarea de poder proclamar el Evangelio, de ser testigos hasta lo último en la tierra. Lo hacemos en respuesta a la naturaleza de este Dios que tenemos. Lamentablemente, la iglesia no reaccionó de la forma o respondió al llamado de Dios como debería haberlo hecho. Lo vemos en los primeros capítulos de Hechos, a pesar de que la iglesia crecía, se quedaron en Jerusalén. Y viene una persecución, capítulo 8, y bueno, ustedes lo estuvieron viendo en las primeras semanas, ocurren varios sucesos, hasta llegar al capítulo 13, que es lo que vamos a estar conversando ahora en los últimos minutos, donde nos encontramos con una iglesia que transforma todo. Así que tomen sus Biblias, los que tengan sus Biblias, o tomen el celular, los que puedan, y vamos a leer juntos Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Yo se los voy a leer en voz alta, los versículos, pero ustedes los pueden revisar en sus Biblias, ¿sí? Y la idea es que tomemos algunas, tal vez, cosas que podemos aprender de esta iglesia de Antioquía, que nos pueden servir, porque vemos a esta iglesia como un ejemplo de cómo debemos responder a este llamado que Jesús entrega a sus discípulos. Hechos capítulo 13 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, esto es fuera de Israel, o sea, en el norte, donde están llenos de impuros, bien arribita, donde ningún judío quería ir a meterse. Bueno, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo.
Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué características ven en esta iglesia de Antioquía que vale la pena mencionar, destacar, y que pueden ser un ejemplo para nosotros, pensando que la iglesia de Antioquía es un ejemplo, cómo respondieron a este llamado que Jesús entregó a sus discípulos? ¿Qué podrían mencionar ustedes? Pastor. Hermano Mauricio. Sí, me llamó en momentos de leer tanto el Hecho 1:8 con respecto al 13, los primeros versículos, es que primero la iglesia estaba reunida. ¿Mm? Y Dios habla a la iglesia. Segundo, la iglesia reunida, Dios habla a la iglesia, y de la iglesia, Dios habla a la iglesia para que la iglesia aparte, ¿cierto?, a personas, que acá bien lo dice más adelante, a Pablo y a Bernabé. Entonces, siempre Dios va a llamar a la iglesia. Estuvimos estudiando la semana pasada con respecto al llamado misionero, ¿cierto? Que de repente sentimos que hay unos que son llamados y la iglesia no lo confirma porque uno dice, no, el llamado que está haciendo no es algo personal, o le dio por irse lejos, ¿cierto? A pasear, o a lo mejor uno siempre lo mira de esa manera. Pero qué importante aquí es que la iglesia, a través de la iglesia, Dios levante a aquellos, ¿cierto?, que Dios ha puesto una carga en su corazón. O sea, el trabajo no es un trabajo, aquí puedo entender que el trabajo no es de un misionero, sino que el trabajo es de la iglesia. Y que a través de la iglesia está enviando a alguien, ¿cierto?, que lo que Dios nos habla. Eso. Porque alguien más puede compartir. Súper, muchas gracias, hermano Mauricio. Y esto responde un poco a lo que la hermana María nos decía hace un ratito, acerca de este llamado individual. Si bien existe el llamado individual, como bien decía hermano Mauricio, y lo vemos ratificado también en el testimonio bíblico, el servicio en la misión siempre va respaldado y se comunica con una iglesia, con un cuerpo. No es que a cada uno de nosotros nos dé y nos diga, como decía Mauricio, nos den ganas de pasear o irnos a alguna parte. No, ahí juega el cuerpo de Cristo un rol súper importante. Lo vemos claramente ratificado también en la figura y cómo ocurre esto en la iglesia de Antioquía. El llamado no es a Bernabé y a Saulo simplemente para que se vayan, y ellos mismos vinieron y dijeron, bueno, el Señor nos dijo que nos fuéramos, chao. No, Dios habla a la iglesia y la iglesia es la que es llamada a apartar. Y ahí se produce un vínculo súper distinto. No es solamente que el misionero viene y le dice, bueno, me voy, así que oren por mí porque me voy, sino que la iglesia dice, es tiempo de que vayas, y tú vas, y nosotros vamos contigo. Vamos a orar por ti, vamos a acompañarte. Porque este llamado sale de la iglesia. Pero fíjense lo interesante, a Pablo, que es Saulo, ya Dios le había llamado antes, ¿o no? Sí, pues. Pablo recibió su llamado mucho antes. Por lo tanto, ocurre esto, lo que hermana María nos decía hace un ratito, este llamado individual, pero como bien decía hermano Mauricio, es ratificado por la iglesia.
Y como ejemplo, podemos considerar Antioquía esta sensibilidad para escuchar a Dios, esta apertura para que estas cosas ocurran y la obediencia que tuvieron. Porque en el versículos del 1 al 3, cuando se describe esta situación, está hablando de los líderes de la iglesia. Miren los dones que tenían, profetas y maestros. Con estos dones también tenían que ver con el liderazgo de la congregación. Por lo tanto, a los que se estaban enviando no eran Juanito y Pedrito, no. No es que Juanito y Pedrito sean menos importantes, pero están separando a una parte súper importante de la iglesia. ¿Cuántas personas son mencionadas dentro del liderazgo de la iglesia aquí? Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. 5. Y de esas 5, te viene a apartar a 2. Es harto. Pero la iglesia lo hace. No nos queda mucho tiempo, así que quiero mencionarle un par de cositas que tal vez pueden ser interesantes. Habían profetas y maestros. Quiere decir que en esta iglesia podían ejercer dones. Había una estructura de liderazgo. Necesitamos aprender que nuestras iglesias sean lugares donde la gente puede desarrollar sus dones, encontrar sus dones. ¿Saben ustedes cuáles son sus dones? ¿Hay en nuestras iglesias la oportunidad de ejercer dones? No, solamente no digo que la iglesia usted, sino que en general necesitamos iglesias que sean espacios donde se puedan ejecutar y desarrollar estos dones, ya sea el de maestro y profeta o predicador, o pueden ser otros dones. Hay una lista larga que Pablo hace. Luego de eso, aparte de eso, miren quiénes estaban ejerciendo estas cosas. Bernabé, que ya lo conocemos un poco, ¿se acuerdan de Bernabé que llegó a acompañar a Saulo? Era un poco conocido de algunos de los apóstoles, era un judío bien portado, era un buen cristiano, lo podríamos definir así, era de buen carácter y todo. De un trasfondo bien enseñado, era un buen muchacho. Además de él, teníamos a Simón, que le decían el negro, y son bien racistas, pero eh, él de verdad era de color, no le decían el negro porque era rubio. Lo más probable es que él haya vivido, Níger es Nigeria. Por lo tanto, la gente que vive en Nigeria es de color oscura. ¿Sí? Probable es que haya venido del norte de África. O sea, tenemos un judío dentro de la iglesia, tenemos un africano de color que es parte de la iglesia, que está en el liderazgo de la iglesia. Tenemos a Lucio de Cirene. ¿Dónde queda Cirene? Más o menos. También en el norte de África, en la parte este de África. Así que tenemos otro africano más. O sea, tenemos dos africanos, un judío bien portado, que eran parte del liderazgo de la iglesia. De Simón y de Lucio no dice mayores detalles acerca de su preparación, de su estudio, estatus social, nada. Solamente se dice de dónde viene. Luego aparece Manaén, que fue criado con Herodes el tetrarca. Era él, por así decirlo de una forma, el cuico del grupo. Porque crecer con un tetrarca era para gente de plata. Por lo tanto, tener a alguien que era lo más probable es que era de nacionalidad romana,
de alcundia romana, de todos los antepasados, eran bien ilustres. Él tenía muy buena educación. Tenemos dos africanos de los que no sabemos mucho más, y tenemos un judío. Y luego tenemos a Saulo, que Saulo, bueno, también sabemos un poco acerca de su historia. Bien educado, en las mejores universidades que había en la época, de nacionalidad, tenía el pasaporte romano, por así decirlo. Por lo tanto, tenemos dentro de esta iglesia una multitud de diferentes aspectos, culturalmente hablando, socialmente hablando, educacionalmente hablando. Había diversidad. No dice mucho de la edad que tenían, pero por una cuestión cultural tenía que cumplir cierta edad para poder ejercer un rol de liderazgo. Así que lo más probable es que hayan tenido de 25 hacia arriba. No, tampoco sabemos mucho más acerca de su estado civil, pero sí sabemos que hay una diversidad muy clara en esta iglesia. Y, como decía hermano Mauricio, eran sensibles a la voz del Espíritu Santo, eran consagrados porque que se habían reunido, no se reunieron solamente a conversar, sino que se reunieron a orar, a enseñar mutuamente, a aprender mutuamente el uno el otro, a ayunar juntos, que son disciplinas espirituales súper importantes, y en este contexto, en esta realidad, empieza a surgir un movimiento misionero. Sin duda son elementos de los que podemos aprender, y cuando la próxima semana hablemos acerca de cómo nuestras iglesias eh, pueden ser parte de la misión, la iglesia de Antioquía hasta hoy sigue siendo un ejemplo que podemos tener súper presente al momento de pensar esta idea de involucrarnos en misiones, eh, como, como un ejemplo a mirar, a seguir, para orientarnos tal vez en esta tarea y para ver algunas características que nos pueden servir a nosotros como iglesia local también. Dudas, preguntas que tengan. Los últimos minutitos. Me pasa que siempre que escucho y reflexiono en este pasaje, recuerdo esa idea que la mayoría de la agencia misionera hacen mucho énfasis en que no es la agencia quien está enviando ciertos misioneros porque se le ocurrió, porque agarraron una persona, ¿cierto? Y ya lo vamos a mandar a tal lugar, sino que es un trabajo, ¿cierto?, en conjunto donde la agencia apoya a la iglesia, po. Pero en primera y última instancia es la iglesia la responsable de ese misionero. No, Eh, no, ya lo que voy es que finalmente esa idea, ¿cierto? Ese concepto, no es que se le ocurrió a ustedes como organización ni a nosotros humanamente como iglesia, sino que es realmente un modelo que el Señor, ¿cierto?, nos enseña por medio de este pasaje, de que es la no, iglesia la responsable. no, no, definitivamente. Y no es por sacarnos y tirarle la mochila a la iglesia para que se haga cargo, sino que para cooperar, pero entendemos muy bien los roles. La gente que viene a nosotros como provisión, como entidad misionera, alguna gente viene y dice, oye, me quiero ir a tal lugar. Sí, pero como organización, la primera pregunta es, bueno, ¿cuál es tu iglesia? ¿O cuál es tu rol dentro de la iglesia? Porque si no hay una relación con la iglesia, difícil, difícil que pase algo. Imagínense el mismo Pablo. Pablo está sirviendo en esta iglesia en Antioquía hace mucho tiempo, a pesar de que él recibió su llamado hace años, ya años antes. Pero Pablo no era que todos los años decía, pucha, yo me quiero ir de esta iglesia. Es que Dios me llamó a misiones. Yo no sé qué me estoy perdiendo en esta iglesia. No, Pablo no lo dice. Pablo está sirviendo y amando su iglesia y esperando.
entendiendo que la misión no se trata de ir a tal o cual lugar, no. Misión es allí donde Dios me está llamando a servir, servir. Ser parte en la proclamación, en la demostración del reino de Dios, allí donde estoy. Allí donde estoy. Pastor, Hermano Mauricio, adelante. sí. Lo que también me llamó la atención de este pasaje bíblico, bueno, uno siempre trata de volver a repasarlo, es el privilegio del misionero llamado por Dios a través de la iglesia. Ujú. ¿Mm? Porque bien como decía usted, yo creo que de ahí de los 5 que habían, los que estaban reunidos, no sé si había más, que Dios se fije en mí, como a lo mejor en su momento lo dijo Pablo, lo dijo Bernabé, ¿cierto? Que le habla a la iglesia de decir que Mauricio, tú eres el que tienes que ir a la misión. Porque yo creo que ellos no eran unas personas que aparecían de repente en las iglesias, como de repente sucede, sino que estaban en la iglesia, trabajaban en la iglesia, se Sí, formaron en la iglesia, sí. ¿cierto? Se capacitaron en la iglesia, y en un momento cuando el Señor dice, este es el tiempo, este Ah, es el tiempo, y llama con nombre. Y, ya. y a través de los tiempos, uno, bien como dice usted, de repente dice, yo me quiero ir a las misiones, habla con el pastor, un hermano X, ¿cierto? Yo me quiero ir a las misiones, pero jamás se ha involucrado en la iglesia, jamás se ha involucrado en las misiones, jamás ha entregado un tratado, ha compartido un evangelio, jamás ha llegado uno a través de él para Cristo, ¿cierto? Y siente el deseo. Pero qué importante cuando uno va, ¿cierto? O se presenta a la iglesia y decir, hermano, yo siento el llamado del Señor, y la iglesia inmediatamente Dice amén. dice, Sí, amén, amén, sí. Es amén. súper diferente. Sí, súper Sí. diferente. Mm. Súper Eso. distinto. Mm. Gracias, hermano Mauricio, es súper distinto. Y lamentablemente, creemos que algo individual solamente, como comentábamos hace un ratito, pero no, la iglesia juega un rol importante en ratificar este llamado, y responder también juntos al que es llamado a este servicio. Queridos, dejamos esto aquí por hoy, le seguimos dando vuelta hasta la próxima semana. La próxima semana ya estamos finalizando. Es la última sesión que vamos a tener juntos y vamos a estar conversando ya no solamente de lo que la Biblia nos dice o las estadísticas, sino que vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de nuestra iglesia, cómo podemos responder a esta necesidad que vamos a aprender tal vez de la iglesia de Antioquía, cómo podemos cooperar para que estas cosas ocurran, como decía el hermano Mauricio, para que no pase de que gente venga sin haberse involucrado en la iglesia y quiera salir al campo misionero. No, cómo podemos hacer que aquellos que están trabajando, tal vez Dios los esté llamando a servir, o qué rol juega nuestra iglesia, tu iglesia. Vamos a responder algunas de estas preguntas, o comenzar a responder algunas de estas preguntas durante la próxima semana. ¿Sí? ¿Les parece? Oremos. ¿Les parece para terminar? Amén. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas de que se trata de tu misión, se trata de lo que tú estás haciendo en el mundo, incluso en los lugares donde nosotros no podemos llegar hoy. Tú ya estás obrando. Y eso nos da descanso, nos da tranquilidad y nos da humildad, porque no se trata de lo que nosotros hacemos, sino que se trata de lo que tú haces. Y nos invitas a ser parte de esto. Gracias, Señor, porque podemos aprender de lo que tu palabra nos dice, de este llamado en Hechos 1:8, o de la experiencia de la iglesia en Antioquía. De todas estas realidades, experiencias, queremos tomar algunas lecciones y poder aplicarlas primero en nuestras propias vidas y servir en nuestras iglesias para que también se hagan una realidad en ellas. Y guíanos, Señor, a nuestras iglesias a poder tomar el lugar que nos corresponde como iglesia en tu misión.
Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ya, queridos, Muy bien.